Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías: tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombra, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Y andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios, y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Su fama se extendió por toda Siria, y le llevaban a todos los aquejados por diversas enfermedades y dolencias, a los poseídos, epilépticos y paralíticos, y él los curaba. Lo seguían grandes muchedumbres venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra del Señor. Es interesante que hace pocos días estábamos celebrando el nacimiento del Hijo de Dios y de repente Jesús nos está hablando: arrepiéntanse, cambien. Porque, hermanos, es fácil quedarnos solamente con la fiesta de las luces, los cohetes, los regalos, la comida, ¿verdad? Y decir: ay, qué rico todo, ¿verdad? Qué bonito la fiesta, ya terminó todo, ya hicimos la fiesta, ya hicimos el nacimiento. Algunos incluso ya mañana empiezan a deshacer el nacimiento, ya estuvo, ya terminó, ¿verdad? Ya terminó esto, ya estuvo. Y volvemos a nuestra vida ordinaria y como queriendo decir: aquí no ha pasado nada. No es así. Cristo vino a este mundo para que nosotros pudiésemos cambiar nuestra vida. Jesús no vino a este mundo para que nosotros siguiéramos llevando la misma vida que llevábamos antes. No es así. Jesús hoy dice unas palabras bien importantes: arrepiéntanse, el reino de Dios está cerca. Y decíamos en otra ocasión, ¿cómo descubrir que el reino de Dios está cerca o está entre nosotros? Y hemos hablado de algunas de las características de que el reino de Dios ya está entre nosotros, ya está en mí. Cuando hay paz, hay justicia y hay amor. Cuando ponemos en práctica la justicia, cuando ponemos en práctica la paz, cuando fomentamos el amor entre nosotros, entonces podemos decir: Dios está reinando entre nosotros. ¿Y qué significa que Dios está reinando en nosotros? Que no está reinando nadie más, ni el egoísmo, ni la ambición, ni los vicios, ni el consumismo, que es Dios quien ha tomado posesión de nuestra vida, que es Él quien la dirige. Cuando hablamos de dejar que el reino de Dios entre en nosotros, estamos hablando que sea Dios quien esté dirigiendo nuestra vida. Porque si no es Dios quien está dirigiendo nuestra vida, entonces lo que está dirigiendo nuestra vida, ¿qué son? Nuestros caprichos, nuestros egoísmos, nuestra ambición, nuestro odio, nuestro resentimiento. ¿Qué es lo que está dirigiendo nuestra vida? ¿Qué es lo que está gobernando nuestra vida? Ayer celebrábamos la solemnidad de la Epifanía del Señor y cada quien le ofrecía al Señor sus regalos: oro, incienso y mirra. Y decíamos en la Santa Misa: ¿y nosotros qué le estamos ofreciendo al Señor? ¿Qué es lo que le ofrecemos? ¿Sobras? ¿Basura? ¿Qué es lo que le estamos ofreciendo al Señor? ¿Nuestro servicio? ¿Cómo es nuestro servicio al Señor? Y el servicio al Señor, recuerden, hermanos, es el servicio al prójimo también. El servicio que damos a la iglesia,
en los diferentes movimientos, en los diferentes ministerios, cuando a mí me toca preparar un tema, ¿verdad? Cuando yo soy el encargado de la Legión de María, el presidente del presidio o el presidente de la curia, y yo sé que voy a tener que dar unas palabras a los que están ahí, y yo preparo mi tema, preparo bien mi reflexión, porque sé que es palabra de Dios la que tengo que dar. Cuando tengo que ir a dar un tema a Renovación Carismática, yo me preparo. ¿Con qué amor, con qué esmero lo hago? Tengo una reunión y calculo, ay, voy a llegar tarde, aunque sea un pedacito, es que tengo pereza. No. Y hermanos, eso es el problema nuestro. Nosotros nos hemos acostumbrado a darle sobras al Señor. Y cuando le damos sobras al Señor, entonces, hermanos, no le estamos ofreciendo algo a Dios que valga la pena. No estamos haciendo en nosotros que sea Dios quien reine, sino que lo que está reinando es nuestra pereza, nuestros descuidos. Cuando todo lo hacemos por amor a Dios, entonces es cuando Dios está gobernando nuestra vida. Por eso aquella frase tan hermosa de Santa Teresita del Niño Jesús, que decía: la santidad consiste en hacer con amor, momento tras momento, la voluntad del Señor. Voy a barrer por amor a Dios. Voy a cocinar por amor a Dios. Voy a hacer esto por amor a Dios. Pero habemos personas que no hacemos nada si no hay una recompensa económica o un reconocimiento humano. Lo que menos nos importa, lo que Dios ve en cada uno de nosotros. Preparamos un tema, vamos a ir a trabajar a la iglesia. Por ejemplo, hoy el 25, ¿verdad? ¿Cuántas personas? Unos haciendo pupusas, otros arreglando sillas, otros trabajando y todo eso. ¿A quién le agradecí yo? A nadie. Porque no estaban trabajando para mí. Ustedes no estaban haciendo las cosas para mí, para agradar al Padre Jesús, para que el Padre Jesús nos agradezca, nos felicite. No, entonces están perdidos. Si nosotros hacemos las cosas para que nos agradezcan, nos feliciten, entonces, ¿para quién lo estamos haciendo? ¿Para quién lo estamos haciendo? Por eso la pregunta que hoy tenemos que hacer, no sé si Jesús dice, arrepiéntanse, el reino de Dios está cerca. ¿Qué significa? Ese Dios que está cerca, que está tocando a la puerta de nuestro corazón para llevarnos a un cambio en nuestra vida. Si nosotros no cambiamos, si nosotros seguimos con nuestros propios vicios, con nuestra misma soberbia, con nuestro mismo individualismo, entonces Jesús significa que sigue tocando y el reino de Dios no ha llegado todavía a mi hogar, a mi familia. Si en mi hogar lo único que hay son pleitos, egoísmos, rivalidades, borracheras, desórdenes, hermanos, entonces ¿quién está reinando? Si Jesús vino a este mundo, si Jesús vino a nuestra tierra, si Jesús vino a nuestra humanidad, es porque Él quiere que le abramos y hacer una transformación en nuestro corazón. Hoy nos dice el Evangelio que a Jesús se le acercaba un montón de personas, enfermos, tullidos, ciegos, poseídos por el demonio. Pero ¿qué pasa cuando yo no quiero dejar ir a ese demonio de mi vida? El Espíritu, yo he insistido tantas veces, ¿verdad? Cuando a veces hablamos de los dones del Espíritu Santo, temor de Dios, fortaleza, piedad, ciencia, y empezamos a hablar de los dones del Espíritu Santo y que esos dones son los que mueven a una persona a actuar, a servir. Y les decía yo, ¿y los dones, los regalos del diablo, cuáles son? Hablemos de los pecados capitales: la ira, la envidia, el egoísmo, el rencor, el resentimiento, el individualismo. Y yo les he preguntado a ustedes, ¿ustedes creen que esos son dones del Espíritu Santo? No, hermanos, son lazos a través de los cuales el demonio atrapa al cristiano para que no avance, para que no siga, para que no busque al Señor. Y entonces, ¿cómo vamos a poder tener un crecimiento espiritual? ¿Cómo vamos a poder tener un crecimiento espiritual si Dios no reina en nuestros corazones?
No nos quedemos solamente con la fiesta de la Navidad, las lucitas, la comida, los estrenos. No, hermanos, no ese es el centro. No pensemos que porque en un rincón de nuestra casa o una esquina de la sala hicimos el nacimiento y lo adornamos con lucitas, vaya, nació el niño Jesús en nuestra casa. No, hermanos, esa es solamente una representación, porque Jesús quiere nacer en nuestro corazón. Jesús quiere que le abramos nuestro corazón y lo dejemos entrar. Cuando Él dice el reino de Dios está cerca, es Él quien quiere entrar en nuestra vida. Es su palabra la que quiere gobernar en nuestro corazón. Y si a Jesús no lo escuchamos, y si a Jesús no lo obedecemos, si no nos preocupamos por conocer quién es Jesús y cuál era su misión, entonces, ¿qué estamos haciendo? Hemos hablado de los evangelios, ¿verdad? Y hemos dicho que los evangelios son una biografía del Señor. Uno de los escritores sagrados se preocuparon por poner por escrito de una forma ordenada lo que es la vida del Señor. ¿Y cuántos de nosotros nos preocupamos por conocer la vida del Señor? Por conocer los evangelios, por conocer qué fue lo que predicó Jesús. Y a partir de eso, de conocer qué fue lo que predicó Jesús, ahí examinarme yo y preguntarme si estoy viviendo mi vida de acuerdo al Evangelio de Cristo. Si estoy escuchando esa palabra de Dios y la estoy poniendo en práctica. Porque, hermanos, miren, ponemos más atención a lo que dicen las noticias, a lo que dicen los medios. Ponemos más atención a las corrientes ideológicas, modas, músicas, políticas. Estamos más enterados de toda la cuestión económica, social, política, que de lo que Jesús nos pide. Y eso es preocupante, porque nos decimos llamar cristianos, pero saber por qué. ¿Y por qué es usted cristiano? Hermano, porque como a mí me bautizaron. Pues sí, te bautizaron, pero ¿y qué significaba el bautismo para ti? ¿Qué significa ser bautizado para ti? ¿Qué significa ser cristiano? Ser cristiano significa vivir de acuerdo a las palabras de Cristo. Entonces, no puedo decir que yo soy cristiano solo porque me bautizaron. El mismo Papa Juan Pablo II, en ocasión al jubileo del año 2000, ya él lo va a anunciar y decía: la humanidad necesita una reevangelización. Y cuando hablaba de esa reevangelización, hablaba de aquel montón de personas bautizadas viviendo como un pagano. Y decía, ellos necesitan ser reevangelizados, porque hay un montón de personas que han sido bautizados, que han recibido los sacramentos, pero son apáticos a la religión, viven lejos de la iglesia. O sea, no basta ser bautizado. Hay personas que traigan, que quiero bautizar a mi niño. Pues sí, pero ¿de qué sirve que traiga a bautizar a su niño si usted no le va a enseñar el camino cristiano? De nada le sirve. Y le decía yo a los papás, un día de esto, que traían unos niños a bautizar, le decía, ¿quién ofende más al papá? ¿Un niño particular o su propio hijo? Su propio hijo. Entonces, ¿para qué traen ustedes a bautizar a su hijo si después, el día de mañana, lo van a convertir en un enemigo de Dios? Mejor no lo bauticen. Va a tener menos pecado que siendo bautizado y ofendiendo a Dios, odiando a Dios y uniéndose a esos grupos que andan viendo cómo se entran a las iglesias para destruir las imágenes, manchar los altares, quebrar todo, romper los sagrarios y tirar las hostias en el suelo. ¿Para qué traen ustedes niños a bautizar si ni ustedes mismos están convencidos de lo que creen? Porque si hay un montón de gente también que ni siquiera ellos están convencidos de que el camino de Cristo es el mejor camino. Y de repente los encontramos en redes sociales, criticando, insultando a la iglesia, hablando mal del Papa, hablando mal de los obispos, de los sacerdotes, de los que van a la iglesia. Y es un bautizado. Y es un bautizado. Y entonces vienen y dicen, no, yo soy cristiano porque, a mí, yo no pedí que me bautizaran, mis papás me bautizaron. Exacto.
Tus papás, cuando te trajeron a bautizar, ellos mismos se comprometieron delante del Señor, ¿a qué? A enseñarle a ese niño a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Se les pregunta a los papás y se les dice: papás, al pedir el bautismo para su hijo, ¿se dan cuenta que quedan obligados delante de Dios a que este niño guarde los mandamientos de Dios, ame al Señor y al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio? Sí, estamos dispuestos, dice. Y se les pregunta a los padrinos: padrinos, ¿están dispuestos a colaborar a los papás de este niño en esta tarea? Sí, estamos dispuestos. Y el padrino está protestante. De verdad, hermanos, estamos mal. Miren, como dijo el Cantinflas, por respeto a mi persona, dijo Cantinflas, no he tenido que hacer bautizos para no hacer un escándalo y no terminar que esas personas llenen las redes sociales hablando mal de la iglesia. Hay padrinos que hasta protestantes traen para que les sirvan de padrino a los niños. Hay papás. ¿Qué significa? Que los papás son los más ignorantes en cuanto a lo que significa el sacramento del bautismo. ¿Qué podemos esperar el día de mañana, hermanos? Y yo les decía el 1 de enero que hicieron la primera comunión los niños en nuestra parroquia. Miren cuántos niños vienen a recibir la primera comunión, pero cuántos de estos niños voy a ver el domingo en misa. Hermanos, de todos esos niños, me alargo que hayan venido unos 6 a misa. ¿Y saben por qué? Porque a los tatas no les importa. Los niños han venido un año a recibir una preparación y a darse cuenta qué es la importancia de la misa, la importancia de la Eucaristía. ¿Y a los tatas les importa? No, no les importa. Si muchos papás ven el sacramento del bautismo o el sacramento de la confirmación para compadrar con un amigo, ¿verdad?, que ha venido de Estados Unidos, con el alcalde, con el doctor, ¿verdad?, con el abogado, o con el señor que se ha hecho ciudadano en Estados Unidos. Según algunos papás piensan que porque el que ha venido de Estados Unidos y es ciudadano va a ser padrino del bichito, automáticamente le va a salir la ciudadanía para irse para Estados Unidos. No, hermano. Ese señor viene hoy y lo volverá a ver ese niño dentro de 2, 3, 4 años. Díganme si esa persona asume el compromiso de padrino para con ese niño. No. ¿Qué es el padrino? Es aquel que ayuda al niño en su proceso de crecimiento. Y ese niño que no lo vuelven a ver, por eso los sacerdotes no podemos ser padrinos. Monseñor ya lo prohibió, porque dice, un sacerdote no puede cumplir, no puede ejercer ese cargo, porque un sacerdote hoy está aquí y mañana está en otro lado. ¿Qué estamos haciendo, hermanos, para que el reino de Dios se haga presente entre nosotros? ¿Qué estamos haciendo para que el reino de Dios se haga presente en nuestro hogar? Por eso les decía yo el 1 de enero, creo yo que los que urgen más en ir al catecismo para la primera comunión y que se den cuenta la importancia de lo que significa la primera comunión son los papás. Porque de nada sirve que los niños de 8, 9 años, 10 años sepan la importancia de la Eucaristía, la importancia de la primera comunión, la importancia de la confesión, si sus tatas nunca ponen una pata en la iglesia. Pero en el parque, mire, no ha habido chonguengue que no se hayan perdido en la fiesta allá en el parque. Y aunque haya durado hasta las 11, 2, 3 de la mañana, ya han estado. Pero es que las misas son muy largas, es que 1 hora y media tan larga. No, pero allá no han sentido esas 3 horas que han estado a pata. No han sentido calor, no han sentido frío, no, ni sueño les ha dado, pero ir a la iglesia sí. ¿Y saben por qué? Porque no nos importa cambiar de vida. Estamos bien llevando nuestra vida patas arriba, y eso es uno de los problemas más grandes, que el ser humano no quiere descubrir que está mal, aunque está hundido, aunque se ha dado en los dientes, pero no importa. La vida es así. El que nace patamales del cielo le caen las hojas. Si uno ya tiene la vida contada, los días contados, los santos en el cielo ya están completos. Eso dice el inconverso. Y por eso el reino de Dios
no puede hacerse presente en nuestras vidas. El día que nosotros reconozcamos, descubramos lo necesario que es Dios en nuestra vida, ojalá y no sea demasiado tarde, ¿verdad? Ojalá y no sea demasiado tarde, que cuando ya estemos muriéndonos y descubramos que toda nuestra vida ha sido fatiga inútil y que nada de este mundo ha valido la pena. Y entonces digan, tráiganme al Padre. Y ojalá que el sacerdote pueda llegar. Dios nos dé tiempo para que el sacerdote llegue y nos podamos arrepentir y no sea demasiado tarde. Imagínense las personas que tienen una muerte repentina, ¿verdad? Sin tiempo para decir, perdón, Señor, por esta vida que llevé tanto tiempo lejos de ti. Por eso a mí me gusta tanto cuando iniciamos la Cuaresma. El libro del profeta Joel dice, aún es tiempo, vuélvanse al Señor. Aún es tiempo. ¿Cuándo ya no es tiempo? Cuando ya estamos en el cajón. Ahí ya no hay tiempo. Pero mientras estamos acá, mientras respiramos, aún es tiempo de buscar al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.